Mi estimado José Gutiérrez, abrazote enorme, carnalazo. Gracias por estar por acá. El buen José Pantoja, también abrazote enorme. ¿Y cómo que AMLO salió, Enrique? ¿Sí? Sí, sí, sí. Humildad de rigor. AMLO salió. Sí, María de los Ángeles. Sí, se ven. Te pongo en pantalla. Sin problema. Morena, cuarta transformación. Abrazo muy grande. Eso, Benja, de lo bueno poco, como debe ser. No, que sea mucho. Somos cuarta transformación y somos muy buenos. Mucho, mi estimado Benja. Abrazote enorme, carnalazo. Percy, nos llamó mucho la atención. Desgraciadamente falleció el Papa, pero es un tema que vamos a platicar ahorita. Pero la audiencia de la oposición, me quiero concentrar ahorita en esto, Percy, la audiencia de la oposición está que arde porque salió Andrés Manuel. En exclusiva para todos ustedes, Andrés Manuel salió y la oposición se molesta cuando lo ponen de eso. ¿Por qué? Para muchos esto puede resultar blasfemo, pero nos encanta ver a la oposición ardida. Percy, empezaron a llover en las redes sociales las formas de Andrés Manuel como Santo Padre. Empiezan Habemus Papa, Andrés Manuel. Recuerden que cuando es el primero no se menciona, ¿ok? No se dice AMLO primero. Y empezaron a sacar esto. Percy, se ha vuelto loca la oposición con las respuestas que tienen. No estaban pidiendo a Andrés Manuel y así se los colocaron. No lo estaban pidiendo y se los pusieron de esta manera. Ahí está el AMLO que tanto buscaban. No, bueno, en verdad, unas mentadas, una forma, mi estimado Percy, pero ahorita que poníamos esto de Andrés Manuel, mi estimado Percy, digo, sé que pueden decir, che, Enrique, te pasas de rosca con esto de, hay cosas que lo quiero tomar con el humor y es el respeto tanto a Andrés Manuel como a Soy Católico, pero lo tomo con la parte del humor que la oposición está que se arde, Percy, se arde, se molesta porque no pueden, les molesta ver esta asociación. Percy, si me lo permites, comentar esto. Si les molesta ver esta asociación, ¿sabes por qué? Les molesta porque los dos, en lo personal, son personajes humanistas. Andrés Manuel, creando el humanismo mexicano, este proyecto, y ahorita vamos a hablar de parte de la trayectoria del Papa. El Papa Francisco, mi estimado Percy, creo también yo, en la opinión de un servidor, otra persona humanista al respecto. Me gustaría saber tu punto de vista sobre eso, Percy. Profe, dio en el clavo, dio una conjetura bastante interesante entre ambos líderes, el poder de servir. Eso es algo que ellos siempre han predicado y han hablado acerca del humanismo, de no odiar. Esta también es una frase que se quedó muy, muy arraigada dentro de nosotros como obradoristas. Siempre habló el presidente AMLO de no odiar, de que son mis adversarios. Mientras a él lo trataban como enemigo, él siempre habló de adversarios. Y al igual que el Papa Francisco también habla de amor. Una cosa muy interesante, esperemos que lo tomemos pues con cierta gracia, porque al final no es una ofensa hacia los que somos católicos. También, pues hablemos ya también y tengamos esa madurez de hablar de política, de fútbol y de religión, con categoría y con respeto. Si no compartimos el mismo punto de vista, pues respetemos el del otro simplemente. Y en ese sentido, pues es esto, tenemos que modernizarnos también y hablar de estos temas que son relevantes para todos nosotros. Así es, de acuerdo contigo, mi estimado Percy. Y mira, quería poner este video, pero bueno, déjame quitarlo y lo voy a volver a poner porque es de Andrés Manuel. Y no es broma lo que estoy diciendo en esa comparación. De hecho, de ahí viene esta comparación y mucho de esto, de esta forma que se ha ardido la oposición y con lo que quiero entrar a hablar del Papa, si me lo permiten. Maestro José Ramírez, que le mando un abrazo muy grande también para usted. También al buen Tomás RB, dice Fox, también era el Papa Natas. Es correcto, mi estimado Tomás, a favor de eso. Buenísimo el del buen Tomás, rifadísimo. Pero si me lo permiten, ¿por qué digo esto? A ver, ¿por qué tienen chile habanero por el Furisfasfis la oposición? Permítanme compartirles.
este mensaje que dijo en el 2023, si no mal recuerdo, y que lo tomo del buen Hans Salazar, que recordaba este comentario del presidente de la República. Vamos a escuchar a Andrés Manuel. Déjenme colocarlo, ahí está, colocarlo en pantalla. Porque independientemente de las creencias religiosas, nosotros los dirigentes tenemos que ser respetuosos de las creencias del pueblo. Y como decía Ignacio Ramírez, el nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Además, el Estado laico significa el respeto a todas las religiones, a todas las creencias. Pero ya si nos vamos más hacia las posturas políticas, yo siempre digo, en el caso de la Iglesia Católica, ¿quién me guía? El Papa Francisco. Porque ese Papa ha demostrado ser un verdadero cristiano. Porque aunque parezca mentira, hay quienes se dicen religiosos y van a la iglesia todos los domingos o al templo y confiesan y comulgan nada más para dejar en cero el marcador. Y salen de ahí y a pecar. Sobre todo, son muy pecadores sociales, porque son clasistas, son racistas y muy corruptos. El Papa Francisco es consecuente. De los pocos papas que han estado a favor de los movimientos populares. Nada más para no olvidar, el Papa en la época de nuestra independencia estuvo en contra de Hidalgo y de Morelos. Y no olvidar de que a esos dos curas buenos y rebeldes les quitaron la vida y todavía se ensañaron con Hidalgo porque no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y la mantienen, que esto es un hecho de los más vergonzosos, ¿no?, de nuestra historia. Que al padre de nuestra patria le hayan cortado la cabeza y le hayan exhibido los conservadores 10 años en la plaza principal de Guanajuato, como escarmiento. Ese es el conservadurismo, ¿sí? Y el Papa de entonces, a favor de mantener el dominio colonial en México. ¿Y saben por qué tanta saña contra el cura Hidalgo? Porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso, cuando estaba el juicio de excomunión, les dijo Hidalgo: ustedes solo tienen como Dios al dinero, su único Dios es el dinero. En la reforma, el Papa que había, pues también excomulgó a todos los liberales. En la Revolución, el Papa de entonces
reconoció a Huerta, que había asesinado a Francisco I. Madero, el apóstol de nuestra democracia. Este Papa es otra cosa, completamente distinto. Ya nos pasamos del tiempo, pero es que es lo de Para dar dos datos que dijo Andrés Manuel, el primero sí lo recordaba, que era Pío, si no me acuerdo es Pío VI, Pío VII, en los tiempos de la independencia, ese como olvidarlo, porque un día inclusive él lo comentó, se me quedó muy grabado. Y el otro fue el que comentaba en las épocas de la Revolución, no me acordaba, que era Benedicto XV. Benedicto XV fue el papa que estuvo en los tiempos de la Revolución y como bien lo dice el presidente de la República. Percy, audiencia, quería iniciar con esta imagen que para muchos a lo mejor podría sonar hasta blasfema, pero ya vieron cómo Andrés Manuel, que Andrés Manuel no era católico, hay que recordarlo, y creo que hace una descripción de lo que es el papado y de Francisco, del Papa Francisco, en paz descanse, creo que hace un comentario perfecto. Y estoy de acuerdo, mi estimado profe José Ramírez, nada más, déjeme tomarlo. Decía, es muy ecuménico Andrés Manuel. Eh, fuera de, bueno, religiosamente, o sea, quiero entenderlo como que abarcaba todo, como que era muy universal para ver las cosas, o sea, no era sesgado, no sé. Y la otra situación es que religiosamente, pues es una persona que ve por el bien común, que ve por el todos, ¿no? Y yo creo que la manera en cómo lo ve Andrés Manuel en esa parte, porque habla de cristianismo, ¿eh? No habla de ser cristiano, de ser católico, cristianismo. En la tarde platicábamos un poco sobre este tema y ahorita daremos un poquito más, daremos información, pero platicábamos sobre este tema, Percy, con el maestro, que le mando un abrazo muy grande al maestro Rubén, hasta los mochis, y, y a lo mejor parecía como un poco de diferencias, como yo le decía al maestro Rubén en la tarde. Hay ciertas explicaciones cuando yo hablo de esto, que lo hablo desde el sentido histórico o más, si me lo permiten decir, antropológico, que desde la parte religiosa, porque respeto las diferentes creencias. Como comentaba, recuerden que judíos, el Islam, todo el cristianismo, todos éramos igual y nos separamos como iglesias. eh, el, y nos separamos como iglesia hasta 600 años después. Si, bueno, hay dos, yo tengo entendido que ecuménico es un sentido global universal. Ese es uno. Y cuando se habla de global universal, se puede aplicar religiosamente en el bien común y en el sentido global, el bienestar para todos, o lo que estés hablando, ecuménicamente hablando, es para todos. Eso tengo entendido, y si no, voy a regañar al sacerdote que me lo enseñó cuando estaba y si no, corrígeme, mi estimado Benja, pero tengo entendido, o especifíquenme, pero tengo entendido que tiene un sentido universal, eso es ecuménico. Continúo con esto. Latidos Man, te mando un abrazo muy grande. Y quería recordar a Andrés Manuel hablando sobre el Papa Francisco. Mi estimado Percy, me gustaría saber tu opinión al respecto de ello. Profe, son dos líderes que comparten ese humanismo, esa forma de gobernar, tanto al presidente gobernando a los mexicanos como al Papa gobernando a los católicos de todo el mundo. Sí, yo sí veo también una visión ecuménica sobre cómo hablaba tanto el presidente AMLO como el propio Papa. Tiene ciertos detalles todavía, tiene alguna agenda muy abierta, la apertura. Estaban platicando de que él puso a muchas mujeres en puestos importantes dentro del Vaticano. Entonces, independientemente de que seamos o no católicos, reconozcamos a él por la figura mediática, política que también fue. Es el legado que tiene. Tiene muchos pasajes bastante interesantes. Las encíclicas son muy bellas.
La que escribió durante el COVID es magnífica. Uno solo no se puede salvar, nos tenemos que salvar entre todos. Es por eso también que comparto esa forma de pensar, que a pesar del dinero, mucha gente se enajena con el dinero, pero solamente es un medio. Tal vez el dinero te mantiene tranquilo, pero no es el fin, no es una obsesión, no es un tipo Salinas Pliego, que es lo único en lo que piensa el tipo, cómo lucrar, cómo hacerle daño al prójimo, cómo pasarle por encima, no importa. El caso es tener dinero, acumular riqueza. Las farsas del tipo dueño de Televisa, Slim, toda esta gente, estos políticos que si quieren hacerse ricos, sí, está bien, no hay nada de malo en eso, pero que no lo hagan desde la función pública. Ese tipo de cosas debemos de erradicarlas. Y hay tantas cosas que recordar del Papa que sí se siente de repente el vacío como católico, de que ya no lo tendremos al frente de la Iglesia Católica y con la incertidumbre de no saber cuál será el nuevo cardenal ordenado como Papa. Esa es la cuestión también, que pues a ver qué pasa en estos días. Eso lo vamos a platicar, si nos da ahorita tiempo, porque quiero buscar un poco más de información, pero si te mostrara, te decía que tengo ahí una tarjeta. No sé, a lo mejor también me gustaría a lo mejor dejar esa tarjeta para mañana, porque quiero investigar todavía más sobre los órdenes. Me llamó mucho la atención la tarjeta, que la tarjeta inclusive va al revés de lo que pienso que puede pasar, y lo cual me daría mucho gusto. Bueno, hay que recordar que el ecumenismo se puede ver en el catolicismo, el ecumenismo entre las diferentes, que son, si no me equivoco, 29 o 32 diferentes iglesias reconocidas por Roma. No todas son iguales. Está la apostólica romana, que es en general la que la mayoría pertenece a México, y también hay otras, algunas ortodoxas. Hablaba también de la católica maronita, que también es reconocida por parte del, de lo que es hablando Roma en este aspecto, pero también se le puede llamar ecuménico cuando se habla de cristiandad. En el cristianismo, a todos las diferentes, por eso decía de universal, pues ese bien común, a eso es a lo que me quería referir, tal vez no me expliqué de esa manera. Eso es lo que me preocupa, Benjamín, qué buen comentario. Es un papado de transición posiblemente, y hay que ver, no lo veo mal, me preocupa nada más ver para dónde. Sí quedó como Camarlengo, es correcto. Señora Chamonix, le mando un abrazo muy grande. Yo también estaba viendo nombres, profe, pero sería interesante primero investigar acerca de sus posibles alcances, porque ya empiezan a hablar del Papa Negro y lo toman algunos literal. Ujú. No sé, o sea, tampoco es cuestión de empezar a ver lo de las famosas profecías, etcétera. Más allá de eso, miremos el tema con un contexto de lo que sucede. No sé, o sea, yo nunca he sido fan de escuchar estas cosas de Nostradamus y de tal profeta y de santo que una profecía que tienen. Más allá de eso, pues veremos cuál es la visión del nuevo Papa, si es más global o más europeo, porque pues al elegir un europeo se va a centrar más en su continente. Y el Papa Francisco sí fue una voz más global y definitivamente dejó a un lado Europa y fue a viajar por el mundo. Y el discurso también que dio en el Congreso de Estados Unidos es una belleza. Hay que investigar y ver todos esos lindos recuerdos que nos deja el Papa Francisco, las enseñanzas que son muy valiosas y yo creo que podrían dictar en todos nosotros nuestra forma de tener nuestros principios y de mantenernos firmes en nuestras convicciones. Déjame saludar a Fénix Media. Hace rato que había escrito, ya no te había saludado a Fénix Media. Juan Estrada, fíjate que ahí sí difiero. No, porque aparte cuando hablas de iglesias hay que ver muy importante el concepto de iglesia, templo o el concepto eclesium, que ese es bien importante, ¿eh? Bien importante, ¿ok? Porque sí se separa mucho una de otra. Inclusive esto la otra vez hasta lo comentaba con la profesora Libertad y la experiencia, porque soy católico, pero me gusta mucho hablar, es más, siempre he recomendado un poco, ay, ando rompiendo todo aquí, perdón, este libro de Ernest Renan, que es la historia del pueblo de Israel, volumen 1 y 2, que no sé dónde jodidos dejé el volumen 2,
y que no tiene desperdicio para hablar de estos temas desde el punto de vista histórico. ¿Ok? Entonces, por eso luego dicen, blasfemo. No, 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 no. Y siempre respeto. He platicado sobre estos temas, como bien decía el profe, a platicar y sentarte a ver el café, por ejemplo, recuérdeme bien, porque tengo bronca luego, profe José Ramírez, sobre las iglesias protestantes, que si no me equivoco son las bautistas, y si no me equivoco, eran bautistas, y platicábamos sobre una situación que era la prueba de fe, que se me hizo muy interesante, y una crítica que se le hace, por ejemplo, al catolicismo en esa parte, y es en verdad muy, muy interesante eso, pero no vengo aquí a cuestionar si una situación es mejor o no, ¿ok? Porque al final de cuentas bien hecho desde seres humanos, y va a haber errores, ¿ok? De repente tengo ahí en las bautistas, en los presbiterianos, sí, ahí de repente me pierdo, por eso Anglicanos también. los anglicanos, así es. No, sí vino Sí, el vino. Papa Francisco, vino, es más, ahí tengo hasta cuando vino el Papa Francisco. Ujú. Y es que también, por ejemplo, a España no fue el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque los cardenales españoles no se alinearon al mandato del Papa Francisco. Y más aquí que ahorita Dios estaba escuchando que el cardenal, el arzobispo primado de México, le lavó los pies a las madres buscadoras. En vez de que se dedique a la feligresía, a buscar mejores condiciones para todos los católicos, para el pobre principalmente, se agenda políticamente el señor buscando beneficiar a sus amigos empresarios y no importándole el pueblo, que es realmente el que sostiene a la Iglesia Católica Mexicana. Mira, Percy, algunas platicábamos y me hacías una corrección muy buena en la separación que te decía, hay una línea que separa dos trabajos que son Legionarios de Cristo y el Opus Dei, dos líneas que son diferentes. Comentaba yo en la tarde y lo investigaba la otra vez, porque una vez te decía que eran lo mismo, porque en punta o en cabeza de líderes llegan a los mismos puntos. A eso es a lo que me quería referir. Sí, son dos líneas diferentes con las que se manejan. Alguien me decía, el Opus Dei y los Legionarios de Cristo es como tener al Pachuca y al León. Y se manejan de esa manera porque inclusive de las escuelas más poderosas con las que se manejan ellos, las tienen Legionarios de Cristo y las tienen las tiene el Opus Dei. Y por eso cuando comentaban, ahorita que decía Araceli, la situación del candidato del cardenal, déjenme comentar un poquito rápidamente en esto, porque vi que había mucha desinformación en la tarde sobre este tema. Aviso, a partir de mañana no se hace el concilio. Tienen que pasar por ley por reglamento, de 4 a 6 días para poderle hacer la despedida al Papa. ¿Ok? Más o menos es un tiempo. Puede ser menos, puede ser menos, puede ser menos. Incluso comentaba en la tarde que los tiempos son más o menos de 4 a 6 días aproximadamente que se tiene el velar al Papa y hacer todo su proceso. Después de ello, a partir del sello, a partir del sello que se da al cuarto del Papa, que se da el día de hoy, o bueno, ayer, a partir del sello se cuentan de 15 a 20 días, 14 a 20 días más o menos es el máximo que se tiene para juntar a todos los cardenales. Oye, Enrique, ¿cuántos cardenales hay? Creo que hay más de 220, si no mal recuerdo, pero solamente pueden estar 120 cardenales, ese límite que puso. No fue Nicolás, que fue con el Papa Nicolás cuando se empezó a hacer todo esto, cuando tuvo el problema con los antipapas y todo este show, ¿vale? Una vez teniendo esto, que son los 120, tienen que ser menores de 80 años. Si no, si tienen más de 80 años, no se puede participar. Ese es un límite que se tiene, ¿ok? Puede moverse inclusive la cantidad para que sean más de 120, sí, pero creo que este no va a ser el caso. De ahí, una vez que se tiene cómo se vota por el Papa. Bueno, técnicamente, porque ojo, técnicamente cualquier persona que esté bautizada podría ser Papa, técnicamente hablando, pero para hacer el proceso tiene que ser del cardenalicio, ¿ok? De este congreso cardenalicio que se tiene,
De ahí se tiene que obtener, ¿ok? De ahí, ¿cómo se realiza? Una vez que entran en estar encerrados en el famoso cónclave, que el cónclave más grande duró como 2 o 3 años, más o menos. Los cónclaves más pequeños duraron 1 o 2 días. ¿Qué sucede? Votan. Siempre que se vota, esos votos se tienen que poner en un hilo rojo. Se pone en un hilo rojo. Es más, está muy bien descrito. Si alguien ya vio la película de Cónclave que salió en marzo, perdón, en noviembre, hay varios detalles que están muy bien descritos ahí. También lo comentaba en Ángeles y Demonios, en el libro de Dan Brown viene, en la propia película y en los libros también de Ikram Antaki de religión, hay una muy buena explicación de las cónclaves. ¿Okay? Continúo con esto. De ahí, ¿qué va a pasar? Se hacen periodos. Puede haber hasta 7 periodos de 4 días. ¿Cómo son esos 7 periodos de 4 días? Los 7 periodos de 4 días son 3 días de votación y un día de reflexión. Traducción, un día de llegar a acuerdos. ¿Vale? Esto no deja de ser político. O sea, lo comparto así. De los 3 días de votación, puede haber hasta 4 votaciones por día. Puede haber hasta 4. Oye, Enrique, ¿se tienen que hacer las 4 a fuerza? No. Hay veces que puede haber una votación y una votación o una en todo el día, dependiendo cómo esté la situación, ¿ok? Cómo está caldeado el asunto. Puede haber hasta 4 votaciones en un máximo de 2 en la mañana y 2 en la tarde. Son por 3 días. Si no hay un acuerdo que es de 2/3 partes, se entra a periodo de reflexión. Y este proceso de 4 días, 3 de votación y periodo de reflexión, puede repetirse 7 veces. 7, porque hay que recordar que se manejan números, ojo, por eso son 3 días de votación y un periodo de reflexión, 4. Todo esto es juego de números, ¿ok? Es parte de, como de numerología. Después de los 7 procesos, se tienen que tomar los 2 papas o los 2 cardenales, perdón, que estén con mayor, o que tuvieron mayor número de votos, con ellos se elige. Y hasta donde tengo entendido, se elige y no se elige por unanimidad, se elige por mayoría simple. Después de los 7 periodos, se elige de esa manera. Y se tiene que votar, nadie puede tener una abstención. No se puede tener abstención. Se puede votar por sí mismo, técnicamente no es lo correcto, pero se lo puede hacer, porque nadie revisa el voto. Como tal, solamente entregan su papeleta. Entonces, esto lo comparto porque se decía que a partir de mañana no. A partir de mañana pueden ir llegando y todos los cardenales que van llegando se les asignan iglesias. Hasta el momento que se hace la cónclave, los cardenales que llegan ofrecen homilías y así los va conociendo la gente en las diferentes iglesias, tanto en el Vaticano como fuera ahí en Roma. ¿Vale? Entonces, este dato lo doy para que más o menos se conozca cómo es el proceso. Si hay algún cambio, y en estos días lo reviso, si hay algún cambio, con mucho gusto lo platicamos y lo revisamos, pero a grandes rasgos es este movimiento. Galería Arte Club, abrazo muy grande, profesora Leticia, le mando un abrazote enorme. En 2016 exactamente vino, es más, por ahí tenía el video. Pero Percy, platicando de esto, si me lo permiten, déjenme colocar, por favor, el videos del Papa, porque aquí hay una situación que platicábamos en la tarde con el del Papa, y déjenme poner esto aquí. Y esto pasó en su último día. Esta niña que tenía ahí un problema autoinmune, se pudo acercar, Parmigiano, abrazote enorme.
Así es, todavía no estaba AMLO, efectivamente. ¿Qué sucede, Mar Vega? Queridísimo, abrazo muy grande. Benjamín Miranda, abrazote. Es lo que poníamos al inicio, mi estimado Benja. Y coloco esto porque, reitero, no es en situación de fanatismo ni nada por el estilo. Yo respeto, mi estimado Erso, es que en algún tiempo quise ser sacerdote, Erso. Y a lo mejor tengo algunos datos desfasados, pero en general hay cosas que no se han movido al respecto. Lo que sí movió sobre este tema, movió un poco Benedicto, sobre que puede mover la cantidad de cardenales que pueden entrar, se puede mover. Y por alguna situación de vida que un día platicaré, son ahí es donde tengo una duda con lo que decía Hugo Eric Flores, porque yo tengo entendido que él en la parte evangélica no sale de esta situación protestante, profe. Creo que de donde ellos vienen es de otra línea, que eso era lo que yo le criticaba. Tal vez ahí estoy en un error, pero según eso es lo que le criticaba la otra vez ahí al señor Hugo Eric Flores al respecto. Y sí, efectivamente, vienen, todas las protestantes vienen excepto creo que no las anglicanas, ¿no? Porque la anglicana aparece con Enrique VIII, si no mal recuerdo. Después de que no lo quisieron divorciar. Ajá, cuando no lo quisieron divorciar y dijo, pues yo creo mi propia religión, que hasta los sacerdotes decían, y luego, ¿qué hacemos? Porque no sabían cuál era la diferencia. Juan Carlos, abrazo muy grande. Inglaterra protestante y Escocia católico, en su mayoría. Así es. Escocia católico, Irlanda católico. Y Ajá, bueno, Irlanda del esto Norte protestante, también hay guerras por la religión, del aire. tristemente. Fíjese, profe, que no sé, mm, yo ahí discrepo con usted en esa parte, porque incluso con Francisco, y por eso le dedico tiempo a Francisco, porque el, el caso de Francisco no fue una situación sencilla a nivel mundial. Incluso, por ejemplo, Francisco tiene algo que me gusta. Francisco habla, habla muy bien del concepto progresista y no el woke capitalista que utiliza la derecha, con lo que se cubre los mantos los mantos disque de izquierda. Y eso me gusta mucho de la parte, porque es un tema bien complicado. Es un tema altamente bien complicado la parte de la iglesia. Ahorita te pongo a ese güey, ahorita lo pongo, mi estimado Pepe. Pero es que, reitero, no, profe, aunque no lo creas, sí ha cambiado. Sí, sí ha cambiado. Discrepo y respeto el punto de vista, pero sí, sí ha cambiado. Es más, hemos entrado en una faceta muy, muy, estamos en una parte muy difícil. Es una parte extremadamente difícil lo que va a pasar ahorita en la parte religiosa. Mucho, mucho, muy difícil. Y se los digo, o sea, soy católico, pero no soy siempre lo veo más desde el sentido histórico. Y lo estuve estudiando de esa manera. Me ha gustado estudiarlo de esa forma. Por cierto, cuando me preguntaban de por qué hablaba también de lo de Constantino, la otra vez hablaba de mi libro de Constantino que está por acá. Entre otros, no está aquí, pero tengo varios porque quise estudiar hasta teología y todo eso, y llevo años leyendo sobre esto. Y aquí va un punto. ¿Por qué es difícil? Porque hay un conservadurismo muy grande que se tiene a nivel internacional. Ahorita decía Percy algo y lo comentaba yo en la tarde. A mí me preocupan la sección de los ingleses, a mí me preocupa la sección de los italianos, porque aunque hablen en los europeos de ingleses o italianos que sean progresistas, no dejan de tener sus clasificaciones anteriores y esos son más fuertes. ¿Cuáles son? Las raciales. Las soy inglés. Tenemos un rato de no tener fuerza. Por eso cuando decían, oye, pero pues el camarlengo es el camarlengo Es es, gringo. ujú, y sí, llama un poco la atención porque hay que recordar que la Iglesia Católica ya es muy débil. Dos presidentes católicos que recuerdo desde Kennedy, el siguiente fue Biden.
Y ahora Vance. Y ahorita Vance, en teoría católico, que es un ultraderechista recalcitrante completamente. Pero tiene cierto poder político para cabildear los Los cardenales católicos, gringos. sí, tienen mucho poder. Y es Y más, se habla de uno que puede ser el sucesor también, otro más. y eso es a lo que voy con la sección de ingleses y la sección de italianos que quieren recuperar a que todo sea Roma. Porque preguntaban de lo del Papa africano. Vamos a comentar un poquito de eso. A ver, del Papa africano, ya hubo Papa africano. El 10º Papa fue Víctor, y Víctor fue africano. Y no es el único. Creo que después de Víctor hubo, creo que un par más. El papado no estuvo en Roma directamente. Recuerden que los cristianos eran perseguidos y se estuvo llevando esto y se pasaba de voz en voz. Ujú. En En algún Europa, punto se refugiaron en Etiopía, si no mal recuerdo, profe. así es, y se refugiaron en muchas partes, inclusive en lo que las abadías que ustedes conocen, esas abadías también eran refugio de mucha gente que tenía diferentes formas de pensar. Ujú. Diferentes formas de pensar al respecto. Incluso religiosamente. Por eso, si ustedes ven la película del Nombre de la Rosa, cuando hacen ay, ¿cómo se llaman estos? Se me fueron los nombres de estos donde te sentabas y hacías las transcripciones, que pedías el libro y hacías la transcripción. ¿Escribas? Se me fue el nombre de. ¿Escribas? Cuando estabas en los escribas, pero ¿cómo se le llamaba el aparato? Bueno, ya ves que ponías el libro y tú aquí tenías tus papiros y escribías en los papiros y hacías tus copias. Y hacían así, hacían ellos, así traían copias de escritos de otras partes, porque ahí se juntaba gente, se encontraban escritos de muchas religiones, inclusive. Había un respeto en esa parte. ¿Por qué? Porque eran muchas religiones que a lo mejor lo podemos ver ahorita sí, de esa manera, pero eran al final de cuentas lo que conocemos parte del cristianismo que no se separa hasta el momento en que hace esa separación Constantino, gracias a su mamá. Hay que recordar que 3 grandes imperios los manejaron las mujeres, el de Constantino con su mamá, que le hizo caso y por eso el cristianismo se deriva a partir de lo que le dijo su mamá, el imperio de Gengis Khan, que el imperio de Gengis Khan tuvo crecimiento gracias a su esposa, que lo manejaba sexualmente, y el crecimiento que tuvo el imperio de Alejandro Magno, que cuando dejó de escuchar a su madre, el imperio cayó en ese aspecto. ¿Ok? Y la separación, hay que recordar que toda esta parte de religión y todo esto, la parte fuerte, aunque Roma era la sede como tal y ahí se encontraba, la parte inteligente donde se generó y se concentró todo fue en la sección del imperio de Roma de Oriente, no de Occidente, que era la parte pensante, por decirlo así, y la parte guerrera, la de Occidente. Lo que pasa es que la capital Roma estaba en esa parte de Occidente. Eso para separarlo un poquito, porque cuando se cae el imperio, se conserva esto que fue con Constantinopla, el imperio bizantino, bla, 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 bla. Y ahí es donde tienen Alejandría, estaban ahí los escritos, la gran biblioteca, toda esa fue parte pensante. Por eso los otomanos también fue un imperio que con todas las variedades que tenían ahí de culturas, de formas de pensar, hasta religiosamente hablando, permaneció en más de 600 años. No fue nada sencillo, por cierto. ¿Vale? Si hay un San Enrique, y quiere decir Enrique como tal, señor del hogar, desgraciadamente, o sea, soy bueno para limpiar los excusados y todo eso. Eso quiere decir San Enrique. Irlanda, sí, es más, por eso en Escocia le voy al Celtic Glasgow, porque es el equipo más pro-palestino que puedas encontrar en Europa. Con humildad de rigor, para mí sigue siendo el equipo más zurdo, sin tener nada en contra del San Pauli, ¿vale? Es más, Europa a ese equipo no le puede hacer nada a la UEFA si se manifiesta en ser pro-palestino. Así de bolas es el equipo, nada más para que se den cuenta de esto. Y bueno, y quería retomar lo del Papa Negro y vamos a terminar lo del Papa Negro rápidamente. Ujú. ¿Qué es lo que sucede con el Papa Negro? Es una idea que tiene Nostradamus y esa idea la plasma. Y a mucha gente, por las profecías de Nostradamus, que han sido muy famosas, se habla del Papa Negro. Pero el Papa Negro, como dijo Percy, no es literal. El Papa Negro es una idea antagónica a las ideas que se tienen en ese momento. Es más, muchos podrían llamar que Francisco fue el Papa Negro a comparación de las ideas conservadoras.
porque reitero, Papa africano, Víctor lo fue. De esta parte, ya hasta inclusive se hablaba de un nigeriano, que no recuerdo el apellido, en los tiempos cuando murió Juan Pablo II, y se hablaba de Neves, que era era un costarricense, que en esos momentos se hablaba de tener esa fuerza para romper el yugo que tenía la parte, porque la parte conservadora tiene una bronca, está peleada por los intereses que quieren tener, porque los españoles quieren tener un interés muy fuerte y tienen una fuerza muy grande la parte del Opus Dei, principalmente hablando. Y se unen las diferentes líneas que tienen esa parte conservadora recalcitrante. Pero la situación de raza que tienen ingleses, por ejemplo, que tienen italianos, va por encima. Entonces, por eso a mí me llama la atención, aunque la tarjeta pinta a que hay muchos que puso que puso el Papa Francisco, yo me limitaría, no lo sé, porque como dijo Percy, no creo que van a buscar que regrese a Europa el papado. Yo no veo una manera en que, y es más, que pidan a gritos que otra vez sea italiano, o que le toque otra vez al habla inglesa para decir que ellos también son parte. Entonces, y digo, y traen también hay que recordar que los franceses han sido omitidos desde hace mucho tiempo. Nadie les perdona haber llevado el papado de Roma a Aviñón. Y aunque lo compusieron de Roma a Aviñón, y aunque no les guste la parte de los templarios, permitió a que Roma no solamente se recuperara, sino que fuera un gran negocio. El primer banco como tal fueron los caballeros templarios. Ujú. Entonces, habla aparte, mi estimado Vladimir, habla aparte. Habla aparte porque hay detalles que sí hay que, qué mal. Abrazo muy grande. Así es, ahora, hablaba con simbolismos, no era directamente lo que decía, y reitero, también habla de esto la película de Ángeles y Demonios, el propio libro también lo dice. Ah, lo del principio del periodismo, vamos a rescatarlo, lo del Papa Francisco, tienes toda la razón. Qué bueno que lo comentas. A Es ver, verdad. ahí está. Aquí lo traigo, qué bueno que lo comentas, Isela. Órale, solamente porque tú me lo pediste, Isela. Tomo esta parte, mi estimado Percy. Es Aguilar Retes, ese es Aguilar, ese es ese es el mexicano de, ¿cómo se llama? De Tepic, ¿no? El de No, Nayarit. es el arzobispo primado de México. Ah, entonces, perdóname, lo estoy confundiendo. No, fíjate que con el arzobispo primado me hice Él es el que le digo que le lavó los pies a Madres Buscadas. ajá, toda Y la me razón. parece que está, él confunde la política con la religión. Ujú. Mira, Pepe, ha habido muchos videos en donde al Papa, y no encontré ahorita el chingado video, Percy, me lo estuve buscando y no lo encontré, y lo tengo ahí. Pues mira, aquí hay una situación, ¿Cuál? el video en donde él habla que es una decisión humana, o sea, cuando habla de la homosexualidad. Dice, Porque pero hay un video que pasan este programa de... Ay, 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 se me fue el de Pablo Iglesias. en el de la red. Ah, Mira, quiero, al quiero, inicio del programa salió un video, bueno, no sé si era ese o era u otro de un chico que se convierte en mujer. es que hay uno donde él dice, son decisiones de las personas, pero no dejamos de ser seres humanos. Y él habla de eso, del respeto al ser humano, y ojo, eso es una idea progresista. Independientemente de hablar de agenda LGTB o LG, porque es agenda LG y agenda trans, bueno, independientemente de eso, independientemente de la agenda feminista, él tiene un video donde dice, lo que se está buscando con esas minorías no es que la minoría se Gracias, Nan. imponga. La base, sí. Ah, es en la base, gracias, Dan, cierto, perdón, en la Sí, base. justo lo venía viendo, ya aquí regresando a casa. Y aquí hay un punto, o sea, él explica tiene varios videos donde habla sobre el tema, y me gusta porque dice él, es que las minorías importan, pero no con la agenda que te quiere meter la caca, lo que decía él.
que quiénes son el woke capitalista, porque ahora lo que nos quieren vender como wokismo es wokismo capitalista. No tiene nada que ver con los orígenes. Lo que dice él, lo único que te están pidiendo las agendas es que nos veamos por iguales, que nos respetemos. Y eso es lo que él habla. Y dice, si es que si él quiere ser homo, es más, estoy buscando la nota porque tiene una situación de sacerdotes y no me voy a aventar a decirlo así, pero encontré algo donde ahorita que estuvo mal en este último mes, sí sacó algo de una situación que causó revuelo sobre la situación de sacerdotes y la homosexualidad. Y es interesante el tema, pero quiero buscarlo bien para colocar, para ponerlo más. Me acuerdo que hasta lo platiqué con la profesora de Libertad y le dije, ¿cómo ves? Mira, esta nota me dice, ok, wow, que está cañón. Y es una nota que quiero sacar porque no quiero meter intriga, pero causó revuelo y los medios la callaron. Creo que está en la jornada. Entonces, voy con este punto. Él cómo habla y dice, ¿cómo no podemos hablar de las minorías? Si las minorías, y fíjense, fíjense, es un concepto que ese pinche video no lo encuentro, perdón, pero es buenísimo. Ojo, la oposición siempre se hizo hacer pasar como mayoría los unos cuantos y siempre vio menos a los demás. Si queremos hablar por todos, tenemos que hablar por todos, hasta por las minorías. Pero el punto de hablar es que todos, cuando te hablas de las minorías, que toda la minoría entra en el globo. O sea, por ejemplo, que las minorías entran en que todos somos ciudadanos mexicanos, en que todos somos seres humanos. Se engloba en un todo, en un todo. Y el problema es que estas agendas, Benjamín, traen otro fin, efectivamente, que viene manipulado todo esto. Por eso decía, a mí no me gusta el concepto de progre buena ondita, porque ya mucha gente destruye el progresismo. El progresismo es algo perfectamente establecido, que entre la propia izquierda se puede criticar o no, pero es un concepto perfectamente establecido, que con esto, con el buena ondismo, se busca meter la agenda de derecha, ese es otro rollo. Pero por eso cuando les digo, más te dicen alguien progre buena ondita, pues llamarle progre buena ondita es decir, intenta ser progre, pero no lo eres. Andrés Manuel era progresista, Claudia es progresista. Y las ideas progresistas son muy simples. Podemos iniciar desde muy simples porque buscan que todos entren en ese colectivismo. Alguna vez decía, pero algo muy importante, bueno, hablemos de colectivismo, de ser para todos. Somos iguales. Por eso hace mucho hincapié en eso y lo comparto. Entonces, voy a ese punto porque es importantísimo recordar esa idea. Y eso es lo que les molestaba a las, a lo, a los, a la base conservadora, que luego de conservadora tiene lo que les conviene, ¿eh? Tiene lo que les conviene, porque inclusive, por ejemplo, fueron criticados una base conservadora en donde había, según ellos, ya eran bien progres, porque cuando llegaban por ejemplo, creen que la homosexualidad es una enfermedad. Siguen pensando eso, a lo que es arcaico. Es una decisión. Es más, hasta si lo pueden ver en Estudio Químico, que un día hablaba sobre ese tema en Cafeína Activa hace mucho tiempo, y alguien que se ve que era hiperhomófobo, me empezó a mentar la madre y no sé qué dijo. Aparte, creo que era ingeniero en sistemas y me venía a hablar de bioquímica, así de, güey, o sea, no mames, o sea, pues, con todo respeto, no sé, es más, expresé todo perfectamente cómo estaba, qué libros, inclusive comenté que hablaban sobre ese tema, porque incluso hasta bioquímicamente hay unas teorías en donde se habla cómo bioquímicamente se puede alterar hasta para ser homosexual, eso es otro rollo y desde el nacimiento, ¿ok? Ese es un relajo y son teorías que se siguen investigando sobre ello. Y así lo comenté, pero pues ya saben que cuando llega la parte homófoba, pues les brinca completamente, ¿no? Y dice uno, bueno, en fin. Y este es el punto que me gusta que decía el Papa, pero yo veo a seres humanos, yo veo a seres humanos. Y eso es algo que yo siempre le voy a agradecer al Papa a Papa Francisco, mi estimado Percy, porque
esto de decirlo de los seres humanos tiene desperdicio. ¿Por qué lo digo? Percy, antes de saber tu opinión, me gustaría colocar este video, Percy, y para agregarlo a la opinión sobre todo esto que en este marco enorme que me extendí, una disculpa. Pero creo que este video no tiene desperdicio. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalía. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que nos necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. Mi estimado Percy, ¿a qué voy? Esto es religiosamente, pero esto es parte del humanismo mexicano, esto es parte de lo que sacó Andrés Manuel. Adelante, Profe, Percy. y yo creo que justo dio en el clavo, independientemente de nuestras filias y fobias con la religión, si somos de alguna secta, católicos, etcétera, creo que lo fundamental de nosotros como sociedad es el respeto. Ya lo mencionó usted, la colectividad y el bienestar de la comuna, del pueblo, de todos nosotros, por encima de intereses mezquinos. Porque eso nos va a librar de muchos problemas que son globales, y lo repetiré hasta el cansancio. Contaminación, calentamiento global, poco a poco nos estamos terminando el agua potable. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar las respuestas, las soluciones a esos problemas como colectividad. El dinero no nos va a salvar. Si no creemos en la religión, pues no, no hay ningún problema. O sea, yo no tendría por qué distanciarme de algún amigo, de algún conocido que no sea católico, que sea ateo. ¿Por qué? Eso no nos hace ni superiores ni inferiores, porque pues también hay ese tema, ¿no? Tú que eres católico, eres un fanático. Y creo que por eso hay que también que cambiar ese chip de decir, tenemos que hablar de política, aunque no nos guste, con la tía panista que es arraigada hasta no más poder con que el PRI sí trabajó y Morena es un nido de ratas. Hay que hablar de religión, aunque no nos guste, y hablar de fútbol, ¿por qué no? Independientemente de todos esos temas, tenemos que tener altura de miras acerca de que son temas pues, que podemos platicar y dialogar abiertamente, tener puntos de vista muy diferentes, pero al final entender que el respeto es fundamental para tener una gran vida a nivel social. Porque no entendemos, de ahí derivan muchos temas de violencia, de feminicidios, de contaminación, de corrupción. Todo eso conlleva no tener el respeto hacia el prójimo. Cuando empecemos a entender todo eso y quedémonos con las grandes enseñanzas que nos dio el Papa Francisco, y yo sí lo veo como una persona congruente con lo que decía y con lo que hacía. Yo también comparto, mi estimado George, te mando un abrazo muy grande. Gracias por el apoyo, que se te multiplique. Demasiado decía, la religión es el opio del pueblo. Yo creo que la religión en fanatismo se puede volver opio. La religión sin fanatismo no creo que sea. ¿Por qué? Porque el hablar de la parte filosófica, espiritual, la teología, creo que no se vuelve un fanatismo. Yo ahí, por eso lo clasifico de esa manera. Sí puede serlo y lo veo como opio quien su vida la lleva por delante de esa parte. Mi estimada Jane dice, muy buen discurso, ojalá lo hubiera llevado a cabo.
entiendo tu punto de vista, lo respeto, no lo comparto en una situación. Yo no soy de los que pone que todo es igual, porque es como cuando habla de política, decir todos los políticos son iguales, en la religión no, y porque quise ser sacerdote, porque estuve en coro de iglesia, y porque cuando estuve en eso, estuve con sacerdotes que los ocultaron por tener una mentalidad como la de AMLO, por tener una mentalidad socialista, por tener una mentalidad como la que tenía el Papa. Por eso ahí difiero un poco. O sea, Tenemos un gran ejemplo de lo que está describiendo, profe, el padre Solalinde. el ejemplo exactamente. Eh, y, esa es y esa es la situación en donde uno veía y decía, a ellos los cubren, es más, a ese sacerdote lo movieron de esa iglesia porque empezó a esa voz a cuestionar, empezó a llegar a más personas y él solamente buscaba el bien común, el que nos decía, ¿por qué hay tantas religiones si es el bien común? Y te ponía a pensar desde otros puntos donde decías, ah, chinga, este sacerdote es católico, porque tenías la idea de todos los sacerdotes conservadores, ¿no? Que el que me tocó recalcitrante hace un poco más de un año aquí cerca de donde un servidor vive, y en esa iglesia un tipo, pero conservador, o sea, decías, está hablando la tía panista, un mensaje que me acuerdo que le agradezco mucho a mi madre, que es muy, muy guerrera en ese aspecto, dijo, vámonos a chingar a su madre, estas mentalidades son retrógradas, vámonos, y ni bendecimos las velas que teníamos esa situación de bendecirlas de esa manera, y dijimos, no, vámonos, y por eso insisto, yo no entro en esa situación porque hablar de religión, esta parte es mucho más complejo, complejo. Respeto a quien haga un análisis más simplista, reitero, yo no lo comparto, porque hablar, es más, si fuera así, es más, en este libro hace un comentario interesante en cómo habla la fuerza que tiene, eh, que tiene el cristianismo por toda esta parte teológica y por toda esta parte filosófica y espiritual que se tiene. Y también hay algo que también eso se ha perdido desde el momento en que el concepto de ingeniería, no estoy en contra de ningún ingeniero, aclaro, sino que el concepto de ingeniería le entró. Recuerden que antes de que existiera el método científico, no había una diferencia entre un científico y un filósofo. No existía. Entró el método científico y como el método científico trajo costos mucho más baratos, entonces desde ahí viene una pelea de la filosofía y las ciencias. Y estoy hablando de 1800, mitades del siglo XIX en adelante, cuando no tienen por qué estar peleadas, inclusive la manera en cómo los grandes físicos le entran al análisis, dicen que los extremos se juntan, está muy cercano a la filosofía, muy cercano, sin ningún problema. Por eso es que yo puedo ahí diferir un poco en esa parte. ¿Y cómo le hablan cómo le dicen al bosón de Higgs, de Gibbs? ¿La partícula de Dios? La partícula de Dios, el bosón de Higgs, es correcto, es correcto. Déjame aquí rápidamente, y al contrario, mi estimada Jane, reitero, y agradezco mucho porque esa es la parte en el chat, que podemos tener diferentes ideas y las vamos plasmando entre todos y agradezco, por eso nos leemos y siempre no es con... No es con afán de desacreditar a nadie tampoco. Somos puntos de vista diferentes y eso es lo importante también. Así es. Abrazo muy grande, mi estimada Rosy. Qué gusto saber de ti. Espero que te encuentres de maravilla y que se te multiplique mucho en demasía. En verdad, no tienen idea. Abrazote bien, bien grande. Entonces, dice Ernesto también quiere ser padre y lo logré. Bueno, también quiero ser papá de esa manera. En verdad, muero por. Y me encantaría tener una hija, pero hija o hijo, muero por ser papá de esa manera. No sé de dónde sacas eso, no hay ningún escrito que diga eso, mi estimado Roldán, y un favor muy grande, ese de no mamen, sí entiendo, no agarremos las confianzas tan rápido, ¿vale? Abrazote enorme, porque luego el que se sube se pasea y no se aguantan, ¿vale? Bueno, yo nada más escuché que el Papa pidió un funeral austero. Sí,
Mira, mi estimada Asmi, es una cosa que he platicado. Tú tienes unas ideas y es como lo que pasa con AMLO, y lo hemos platicado aquí, lo que pasa con Claudia. Pero ¿por qué no se hace tal cosa? Peleense contra el poder económico que todavía existe. No es sencillo. Peleense contra los ciertos poderes políticos. Todavía no es fácil. Dio en un punto interesante, o sea, el sistema, es lo que hablaba Eso, per se. el doctor Dussel. El doctor Dussel también tiene estudios tuvo estudios en teología. Él tenía la teología de la liberación. Y se habla del sistema. Y si el sistema es corrupto, tú, una persona honesta, a veces te absorbe el sistema. Y en ese sentido no va a cambiar si no cambia el sistema, no cambian todos. Pero de que intentó hacer algo el Papa, lo hizo. Por eso a la derecha extrema le duele lo que hizo el Papa Francisco y no lo apoyaban. En muchas ocasiones lo criticaron con todo, muy atacado, muy denostado por la extrema derecha mexicana y seguramente a nivel mundial. Como les decía, España no se alineó a los preceptos del Papa Francisco, porque lo vieron, era un papa revolucionario y les costó mucho entender esa visión que tenía el Papa Francisco con respecto a generar una nueva iglesia católica. Espérame, mi estimado Roldán, no, no, no. Ahí, vámonos. Chiflada su flauta, este chat es de primerísimo orden y aquí el que se sube se pasea, pero en este ritmo. Nosotros ponemos las reglas. Gracias por participar, mi estimado Roldán. Vuelve de otra manera, así no. Que no se trata de eso tampoco. Exacto. Porque, no, ¿Dónde está? ya se fue. No. Jane, sí, Jane, ¿verdad? Estaba diciendo, no, yo no comparto el punto de vista, pero amablemente cordial. Y este Así. tipo viene a querer generar controversia. Sí, Jane tiene su punto de vista, pero lo expresa de manera educada. No que este tipo nada más viene a Así es. insultar de manera absurda. No hay que fanatizarnos, o sea, qué bueno que él Ay, no. Eloisa, hija de madre. Ay, Eloisa, abrazote, queridísima. Y eso, pero si no hay que fanatizarnos, no va por ahí. La parte religiosa no va en fanatismo. No va Y en dar fanatismo. nuestro punto de vista aquí no quiere decir que uno les quiera imponer una idea. Ni el mismo AMLO lo hacía. Nos daba información. Y ya quien la quiera captar, quien la quiera compartir, quien la quiera seguir, pues es criterio de cada uno de nosotros. Pero nadie tiene por qué imponerles una idea. Mira, ese es un punto exactamente, mi estimado Vladimir. Reitero, es que inclusive cuando se habla de religión, yo te podría decir que hay una cosa en la religión, porque aparte cuando hablo de ella me dicen, oye, eres muy devoto y no, o sea, si me ves en la iglesia, porque la iglesia, no creo en iglesia como templo, es un edificio, el eclesium, ¿ok? Que es el bien común, y es lo que tienes que hacer todos los días. Creo en esa forma más oriental que la forma occidentalizada en cómo llevamos la religión. Ese es un punto. Entonces, por eso decía, es que, por ejemplo, la palabra cristiana que tiene cristianismo, el cristianismo, es correcto, es correcto. Cuando tienes una ideología, no puedes ser fanático. El fanatismo te hace perder porque pierdes el, aunque luego toman dos aspectos de fanatismo, en este aspecto el fanático es cuando pierde el ser crítico, pasa sobre esa línea. Ujú. Y es porque lo digo yo, porque lo pienso así, y ya valió. Y eso no debe de existir. Perdón, Percy, adelante. Sí, pero es que estaba buscando una frase que me compartieron hace rato del Papa Francisco acerca también de los ateos. Él no estaba en contra del ateísmo. El caso es ser una buena persona. Ah, espérame. Ese también lo traigo, Percy. Híjole, qué bueno que lo sacaste. Espérenme, traigo ese. Es un video que no tiene desperdicio. En verdad, no tiene desperdicio. Y son formas o pensamientos que tuvo. Por eso decía, quería ponerlo del Papa, porque va más allá
hemos hablado sobre la idea con Andrés Manuel y es el bien común. Y Francisco se acercaba más a esto que lo que tuvimos con otros. Por ejemplo, para mí un papa falso con esto, sin que me lo tomen a mal, es Juan Pablo II. Juan Pablo II era un conservadorazo que lo tenía ahí amaestrado Ratzinger, otro personaje altamente conservador, pero nunca no lo vi con un trabajo diferente, no voy a decir de corazón, sino con la idea que tenía al 100. Él fue un personaje que se hizo a un lado cuando se le cuestionó la situación de la pedofilia con los sacerdotes, algo que no desapareció Francisco, pero que sí ocultó en general la iglesia, que es lo que decía Percy. Tú puedes hacer, pero el sistema hay veces que no te lo permite. Y eso no es nada sencillo. Traigo ahí un video, Percy, audiencia, por el amor de Dios, denme chance de colocarlo sobre el Papa, porque no tiene desperdicio. Es de este tema de... A ver. Miren, es como lo que pasa con la doctora Sheinbaum. Ella ya puso a sus secretarios y luego hacen sandeces como Mario Delgado. Ay, joder, su madre. No es culpa de la doctora Sheinbaum. Mira, chécate este. Ahorita que hablabas del ateísmo y ahorita que lo decían, les comparto este video. Ay, Yasmi. Bloquea. Ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Las palabras del Papa con respecto a esta situación cuando se hablaba también del ateísmo. Preguntaban qué es ateo y qué es ser escéptico. Ateo es no creer en dioses. Ser escéptico es que dudas, tienes temor. Por eso soy escéptico. Dudo a que puedan existir. El otro dice no creo. Esa es la diferencia. ¿Vale? Agnóstico, ¿no? El agnóstico es el que cree en algo. No sabe agnóstico cree en algo. El ateo no cree en dioses. Ajá. Y cuando dices soy escéptico, es que dudas a lo que te están mostrando, a lo que te están diciendo. El escepticismo no es con respecto a una religión, sino es a una situación. Oye, me mostraron un truco de magia, soy escéptico, que eso sea real. Tiene algo, dudo.
Mira, Mar, fue un fenómeno, con todo respeto, porque así lo vendieron. Yo soy muy a un lado de Juan Pablo II. Y mira que mi abuela lo amaba y reitero que lo fue a ver, pero a mí alguien que sí fue más acercado a estas ideas fue, fue el Papa Francisco. Mi estimado Percy, ¿algo más que agregar sobre esta situación? No, profe, yo creo que pues independientemente de nuestra creencia o no creencia, pues sí, tomemos las palabras interesantes que dejó como legado este hombre y que en paz descanse. Así es. Y es cierto, cuando eres escéptico, puedes cambiar de esa posición lo que no es ateo, porque ateo es en específico. Ujú. Mi estimado Jesús Muñoz, abrazo muy grande, carnalazo. Sí, yo con Juan Pablo tengo mis reservas reitero, yo lo veo desde el punto de vista en cómo lo he estudiado histórico y cosas que yo no comparto y cosas en donde digo, no mames, ¿cómo hizo esto? Incluso esconder y apoyar a Maciel y a esos personajes. Yo no lo comparto. Y en cambio, una persona que sí tuvo un movimiento y que no pudo hacer más fue, fue este Papa, fue Francisco. Pero cerremos ahorita esta parte del Papa y decía el Dios de Espinosa. Fíjate que el Dios de Espinosa es muy interesante, mi estimado Erso. Ya un día platicaremos comulgo con varias cosas de eso. O sea, por eso les digo que es raro, pero es divertido platicar de todo esto. Digo divertido porque se aprende con todos. Déjenme, por favor, colocar. Pues el alemán fue el que Ratzinger fue el que lo tenía. O sea, iba a ser Ratzinger, no iba a ser Juan Pablo II. Esa es la realidad. No, el ateo no está en contra, simplemente no cree. No, no cree. Y el escéptico es a algo, no a un Dios, a una situación. Sí, fue un fenómeno, pero ya un día podríamos explicar a lo mejor también por qué fue fenómeno. Es interesante. Es más, luego léanse los libros de David Yallop, también son bastante interesantes sobre Juan Pablo I y Juan Pablo II, no tienen desperdicio. Si me lo permiten, déjenme por favor poner cortinilla y vamos con el siguiente tema. No quiero quiero saber tu punto de vista, Percy. Sé que vas a hacer el introductorio bastante bueno, pero el tema de la situación de los apátridas, ¿qué onda con esto? ¿A qué voy con ello, Percy? Si me lo permites, vamos con la situación de los canales, no tiene desperdicio. Déjenme por favor colocar.